Buenos días muchachos, el día de hoy hablaremos de acalasia y megaesófago. ¿Quién sabe de qué se trata la acalasia? La acalasia sucede cuando el esfínter esofágico inferior no se relaja bien al deglutir. Exactamente, la acalasia es un trastorno motor primario del esófago, resultado de la degeneración de las células ganglionares del plexo mientérico de la pared esofágica que provoca relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y ausencia de las contracciones peristálticas. Después de saber qué es, ¿alguno sabría las causas de la acalasia? A ver, usted, la que está durmiendo. ¿Cuáles son las causas de la acalasia? No sé, doctor. Para los que sí están escuchando, la acalasia se origina por alteraciones de las estructuras nerviosas del esófago, y la causa exacta no se conoce, por lo que puede ser idiopática o primaria y secundaria. A continuación veremos un paciente que presenta esta enfermedad. Síganme. Buenos días. Les comentaré su caso a mis alumnos presentes. Muy buenos días. Buenos días a todos ustedes. Señor Andrés Cepeda, de 42 años, con disfagia progresiva de 2 años de evolución, sensación de plenitud retroesternal tras la ingesta de alimentos, con pérdida de peso acentuada, residencia en área endémica para Chagas, desnutrido, peso 52 kilogramos, talla 1.62. ¿Está todo correcto? Sí, doctor. Está todo correcto. Los exámenes laboratoriales reportaron anemia moderada, hipoproteinemia, serología Chagas negativas. La endoscopia digestiva alta revela esófago con restos alimentarios, acodamiento del esófago. Estableciendo el diagnóstico de acalasia, la radiología del tórax indica esófago en bota, compatible con megaesófago grado 4. Ahora, señor Cepeda, ¿nos podría explicar los síntomas de su enfermedad? Para que mis estudiantes puedan entender un poco mejor la acalasia. Sí, claro, durante mi enfermedad aparecieron diversos síntomas. El síntoma más importante, disfagia, consiste en la detención de los alimentos en el pecho, o sea, una dificultad para comer y pasar líquidos. Yo usualmente trataba de comer lento. Esta dificultad para comer conlleva a la regurgitación, la cual ocurre cuando el alimento queda retenido en el esófago y no puede llegar al estómago. Esto causa que los alimentos, sin sabor ácido o contenido biliar, sean expulsados por la boca. Otros síntomas que sentí fueron el dolor torácico y la pérdida de peso. Si hubiese ocurrido una acalasia muy avanzada, la neumonía por aspiración debido a que los alimentos se regresan de la boca o el esófago al pulmón sería otro de los síntomas. Doctor, ¿cómo se puede diagnosticar esta enfermedad? Buena pregunta, Yamile. Para responderla tendré que dejarlos un momento mientras busco las radiografías del señor Cepeda. Con esta radiografía del señor Cepeda que indica esófago en bota, se responderá a tu pregunta, Yamile. Al comienzo las radiografías con contraste muestran solo mal vaciamiento del esófago, sobre todo con el paciente tumbado. Más tarde, el esófago se va dilatando y su extremo inferior se afila, con un aspecto en punta de lápiz. Es frecuente ver alimentos retenidos dentro del esófago. En fases avanzadas el esófago, aparte de dilatado, se hace más largo y tortuoso. Muchas gracias, señor Cepeda, por permitirnos compartir su caso clínico. Ahora, vamos a volver al auditorio para seguir aprendiendo sobre la acalasia. Ya vimos la radiografía como un medio de diagnóstico. ¿Alguien sabe qué otros medios hay para diagnosticar la acalasia? La manometría. Esta prueba consiste en medir las variaciones de la presión dentro del esófago. Permite ver cómo al tragar no se consigue que la comida sea impulsada. No se consigue que la comida sea impulsada hacia el estómago y como el esfínter esofágico inferior no se relaja adecuadamente. Esto ocasiona un vaciamiento incompleto del esófago. Muy bien, Ivette. ¿Alguien más? Endoscopia. No es imprescindible para el diagnóstico, pero sí para descartar tumores que imiten los síntomas de la acalasia. Se pueden apreciar dilatación del cuerpo del esófago y resistencia al paso del endoscopio al estómago. Después de haber entendido cómo diagnosticar la acalasia, tendremos que aprender cómo tratarla. El objetivo de todas las modalidades es disminuir la presión en reposo del esfínter esofágico inferior a un punto en el que el esfínter no impida el paso del bolo alimenticio. Es posible abordarla por medio farmacológico,
quirúrgico y endoscópico. Entre los tratamientos podemos encontrar el quirúrgico. Consiste en una miotomía quirúrgica del esfínter esofágico inferior, vía transabdominal y laparoscópica. También podemos encontrar el farmacológico. Es el menos eficaz y se caracteriza por una tasa baja de resolución de síntomas, poca tolerancia, y bajo apego a tratamiento durante periodos prolongados debido a los efectos adversos y taquifilaxia. La efectividad es de corta duración y variable, se reporta del 0 al 75%. Los faltantes dos tratamientos son endoscópicos. ¿Alguien sabe cuáles son? Uno de ellos es dilatación neumática, procedimiento mínimamente invasivo. Se realiza una rotura mecánica de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior, a través de dilatación neumática con valores especiales de polietileno resistentes a alta presión. Y el efecto es inmediato y duradero en más del 85% a un año. Sin embargo, a 5 años los síntomas recurren en un 40%, ameritando un nuevo procedimiento endoscópico con dilatación neumática en más del 90% de los pacientes. Muy bien, Kevin, es exactamente como dices. Y finalmente, el último es un tratamiento farmacológico con aplicación endoscópica. La toxina botulínica es un procedimiento mínimamente invasivo y con bajo riesgo de complicaciones, pero con alta tasa de recurrencia de síntomas. Se realiza a aquellos pacientes ancianos, con múltiples comorbilidades y un riesgo quirúrgico muy elevado. La toxina botulínica inyectada en las fibras del esfínter esofágico inferior bloquea las neuronas excitatorias en su proceso de liberación de acetilcolina, provocando una disminución en su presión y entonces permite el vaciamiento esofágico. Podemos decir que la acalasia es un factor de riesgo a largo plazo del megaesófago, que es nuestro próximo tema. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es? El megaesófago es definido como una afección caracterizada por un síndrome de disfagia crónica, dificultad de deglutir, consecuente a una incoordinación motora de la musculatura del esófago, provocado por la reducción cuantitativa de los neuronas de los plexos intramurales, con dilatación y elongamiento del esófago. Se piensa que sus causas son el diafragma, espasmo del mismo, hipertrofia del anillo muscular diafragmático o estenosis congénita del mismo, falta de correlación entre el peristaltismo y el descenso inspiratorio del diafragma, alteraciones del juego neuromuscular del epicardias y la insuficiencia motora del cardías o esencialmente la acalasia. Otras causas también son la teoría vagal que parece haberse experimentalmente demostrado, seccionando el neumogástrico. También se citan casos consecutivos a compresiones y lesiones inflamatorias o tóxicas del mismo nervio. Pero esa teoría también tiene su contrapartida y es la existencia de muchos megaesófago con el vago íntegro. Muy bien a todos. Los síntomas del megaesófago también son variados: disfagia, dolores retroesternales, sensación de pesadez en epigastrio, falsos vómitos, regurgitación y retención. El diagnóstico se puede dar de dos formas, por medio de la esofagoscopia y los rayos X. La primera se utiliza para detectar anomalías físicas en el esófago. Los rayos X deben realizarse habiendo vaciado el esófago previamente. Los tratamientos se dividen en dos: los preoperatorios y los postoperatorios. Antes de la operación, el contenido del esófago es vaciado, medido y examinado. Se pasa entonces un esofagóscopo y la mucosa es examinada. Siguen luego lavados, 2 al día, usando bicarbonato sódico tanto tiempo como la inflamación aguda dura. El tratamiento postoperatorio consiste en agua glucosada esterilizada durante las primeras 24 horas. Pequeñas y frecuentes cantidades de alimentos fluidos y semifluidos van aumentando en los próximos de 8 a 10 días cuando una dieta de aumento se instituye. Comidas completas se permiten pasadas 3 semanas. Para concluir, la acalasia de esófago se define como un trastorno primario de la motilidad de dicho órgano, siendo un factor de riesgo el megaesófago que disminuye la peristaltis, complicando así la calidad de vida del paciente, que la padece, al no permitir realizar acciones básicas como la deglución. Con esto se termina la clase. Gracias a todo.